Bienvenidos amigos de Generación 50 y Diálogos del Siglo XX. En esta ocasión, nosotros como todos los sábados a las 10 de la noche, llevamos un diálogo sincero, abierto, dinámico, con muchos invitados e invitadas del país y del mundo. En esta ocasión nos corresponde entrevistar, conversar, sobre todo dialogar, con una eminencia de la educación física dominicana, el profesor César Padrón. Bienvenido a Diálogo del Siglo XX, maestro. Sí, gracias, muchas gracias por la invitación. Realmente estos son diálogos que necesita el país con la educación física, el deporte y la recreación. Porque aunque se vea que este es un país que ha sobresalido en el béisbol y tiene grandes, pero no es verdad que la población conoce la importancia que tiene la educación física y en sí el deporte individual para el ser humano. Porque nada más se ven los grandes campeones, pero lo más importante es que la población conozca la importancia de hacer deporte y ejercitarse también. Correcto. Así que muchas gracias. Cómo no, profesor, lo conocen bastante por su nombre formal y de pila, pero hay un grupo de gente que lo aprecia, lo distingue bastante por un sobrenombre que usted tiene, que es Papanini. Y entonces es bueno saber de dónde usted procede, cuáles son sus orígenes, en primera instancia, ¿verdad?, familiares, y entonces saber por qué se da esa simbiosis así como muy entretenida entre sus congéneres y otros grupos de personas que lo conocieron después. Y realmente yo nací en San Carlos, yo soy sancarleño de nacimiento, Ya. pero villano de esencia porque mi familia se mudó a Villa Francisca, y en Villa Francisca yo era fanático de la Pampanini, que es aquella actriz famosa italiana, y entonces como yo hablaba tanto de ella, pues usted sabe cómo a los tiempos aquello, pues se me quedó Pampanini, y de ahí viene lo del Pampanini. Ya. Entonces sus inicios en la educación física, vamos a obviar en principio la educación física, sino en los deportes. Empiezan en Villa Francisca y en San Carlos. ¿A qué se vincula usted? ¿Algún club, al Centro Social Obrero, alguna otra institución que le motivó, le impulsó a abrazar el deporte y luego ya como profesional de educación física? Mira, yo me crié en la José Martí, esquina Barahona. Usted sabe que ahí en la misma esquina quedaba el Centro Social Obrero. Sí, señor. Pues mi estadía era más bien la cancha del Centro Social Obrero. Ahí pasábamos tardes y noches, porque cuando pusieron las luces, pues echábamos desafío, Sí. que todo el que juega deporte sabe lo que sabe. es un desafío. Y ahí pasábamos y ahí aprendí a jugar voleibol. O sea, no tuve un maestro que me enseñó, sino más bien la vida. Era un deportista de la vida. Correcto. Que hacíamos en ese lugar. Los sábados echábamos desafíos desde las 2 de la tarde hasta las 10 o las 11 de la noche. Sí, esa era la rutina en muchos barrios del país, que claro que poseen alguna cancha, porque usted sabe que en los años 60, 70, todavía en los 70, los 80 era difícil que en un barrio de mínimas condiciones económicas y sociales, bueno, pues tuviera una cancha y sobre todo con luces, como usted dice. O sea, que la zona del Centro Social Obrero, yo creo que en un momento llegó a ocupar la principalía de la actividad deportiva en la ciudad capital, que quiere decir que es la principalía de la actividad deportiva a nivel nacional, porque el centro de toda actividad de cada país es la ciudad capital, y en el caso de la ciudad capital, la concentración estaba ahí en el Centro Social Obrero. De modo que ahí había lucha olímpica, ahí había boxeo, ahí había la lucha misma posiblemente libre, y también voleibol y baloncesto. Ese era el ambiente. Sí, pero dar un brinco más para allá. Ajá. Porque ahí se hicieron los grandes eventos sociales de República Dominicana, no solamente de la capital, porque ahí hasta los Trujillo bailaron en ese centro social que fue construido por ellos, precisamente para, no era una clase, aquí lo que había era una clase alta y los demás éramos los demás. Entonces ahí se hacían los grandes eventos.
Inclusive ese centro social obrero tenía unas puertas especiales, digo especiales para aquella época, porque allá no son especiales, Sí. porque ya todo el mundo, el que construye hace una instalación, pone por dónde subir la bebida, por dónde va. Eso tenía su lugar, donde subían los artistas, donde subía la bebida y donde subía el personal. Eso fue hecho por aquellos señores que gobernaban el país. De modo que en ese momento, cuando era un centro social recreativo, también tenía la cancha al fondo, o no existía la cancha. No existía la cancha. Hablo con esa propiedad porque yo era un niño, yo llegué a los 8 años de edad de San Carlos a Villa Francisca. Entonces era un solar, después Ya. fue que se hizo la cancha, primero de Caliche. Ahí llegó a jugar un equipo norteamericano que vino a jugar con la selección nacional de aquellos tiempos de don Horacio Chichimazara, Félix Mario Aguiar. Ahí se hizo el evento más importante que tuvo el voleibol en aquella época. Sí. Se dio ahí En una cancha de caliche. en la cancha de Caliche. Ya. Y eran de Puerto Rico los No, atletas, no norteamericanos. eran norteamericanos. Ya, ya. Norteamericanos. Mucha gente dice, historiadores y educadores físicos también y deportistas de cierta edad, que realmente Puerto Rico y Estados Unidos y en cierta forma Cuba también contribuyeron mucho a que la actividad deportiva en el país se desarrollara. ¿Usted percibió parte de esa influencia tanto puertorriqueña como norteamericana y cubana aquí en el país? Sí, el área más bien de nosotros, porque en ese tiempo no había ese desarrollo de que para ir a Europa y nada de eso. No. Pues más bien los equipos que competían con nosotros eran precisamente Puerto Rico en voleibol, que eran uno de nuestros rivales, Sí. y Cuba, que nosotros siempre le ganábamos, hasta que subió la revolución e hizo entonces, le dio tanta importancia Al deporte. al deporte que después el equipo cubano no había, Sí, no había forma. no había quien le ganara. Y en casi todas las disciplinas, profesor. todas. Era en boxeo también y era Y en en baloncesto. atletismo Y en atletismo. era lo más grande que había. Sí. Sí, sí. Y en boxeo ni hablar, nada más daban una sola trompada. Producto de la planificación en educación física. Eso pudo haber, pudo o no, creo que vino por ahí, porque la revolución cubana, como bien usted señala, le dio énfasis a que sus atletas y su preparación física pues tuviera acorde con el desarrollo que ellos estaban vendiendo, mercadeando, ¿verdad? Como línea política ante el mundo. Y eso provocó eso. Sí, porque además algo que no se ha comprendido en Ajá. este país es que la educación física es una base para la salud del ser humano. Aquí se ha interpretado como que es una actividad para que la gente haga deporte y gane. No. Lo primero es tener un pueblo sano a base de una actividad física que realmente por donde debe comenzar es en las escuelas. Correcto. Primero a concientizarlo y segundo con una disciplina estricta donde el estudiante al llegar a la juventud o a la adultez y hasta hasta La edad adulta. la edad adulta, La adulta. correcto, comprende la importancia que tiene esta actividad. La mayoría del dominicano, yo me atrevo a decir con mucha propiedad porque son 80 años que yo estoy relacionado. A la educación física dominicana. Sí, no saben. Valorar. Todo el mundo quiere que sea como Marichal, como Pedro Martínez, pero nadie habla de realmente la salud de sus hijos, que es a base de la actividad física, que le da la oportunidad al ser humano a producir más, Correctamente. sobre todo, porque un hombre enfermo no sirve para nada. No. Bueno, Maestro, usted es una persona que ha circulado sus enseñanzas por diferentes áreas del país y es bueno que usted mencione las aulas, los espacios en donde usted ha estado trabajando, atletas que usted haya ayudado a formar, ¿verdad? Como buenos o como malos, o simple y llanamente buenos seres humanos. ¿A dónde usted llevó esas enseñanzas aquí en la ciudad capital y si también la llevó al interior del país? ¿Con qué material humano usted se encontró? ¿Qué logró con ellos para ser hombres de bien?
Mire, yo fui un tiguerito de Villa Francisca, hablando claro, porque eso no me hace ni menos ni más. Correcto. Y en la escuela Chile encontré un gran maestro de educación física, que era el profesor Willo Caseata, familia de los Caseata de los médicos, sí. Él me vio un día jugar voleibol, jugar ya con voleibol, y me dijo, ¿tú quieres jugar voleibol aquí en la escuela? Bueno, entonces me inscribió en la escuela Chile, y ahí comenzaron mi primera práctica de voleibol. Era un grupo que nos hicimos como hermanos, Negro Lendor, un grupo de compañeros, que yo, después de terminar en la escuela Chile, el nivel primario, que es hasta el 6º grado, no quería despegarme del grupo y me fui a seguir en la intermedia, que era la Argentina. Sí. Seguí mis estudios en la Argentina y luego, por no despegarme del grupo, seguí al Liceo Juan Pablo Duarte, donde fue que terminé el nivel secundario. Sí. Esa fue mi trayectoria. En la escuela Chile ganamos el torneo. Seguí a la secundaria los 2 años que jugué en la Argentina, ganamos los torneos escolares. Seguí al Juan Pablo Duarte y también ganamos los torneos escolares, y de ahí fue que me inscribí en la escuela de educación física, donde me gradué como profesor de educación física. Y en la escuela de educación física, ¿con qué profesores usted se encontró, recibió docencia? ¿Con cuáles después usted siguió manteniendo relaciones? Bueno, Tapa Germe, que es el padre de la educación física, no hay duda, sí, de República Dominicana. No hay quien no haya pasado por las manos de Papo Germe. Enrique Mato, Ramón Enrique Mato, que era un entrenador, profesor de atletismo, que era quien enseñó casi todo el que hizo atletismo en los años 50, 60. También Virgilio Travieso Soto, que era mi profesor de baloncesto. Sí. Había profesor de Alicia Jabún, había profesor de pedagogía, de psicología. Ese fue el grupo de profesores que me encaminaron. ¿Y lo que estudiaron con usted, sus congéneres, los amigos, cuáles siguieron, cuáles no, ejercieron durante un tiempo o lo dejaron? Mi hermano Miguel Robiú, que fue un jugador selección nacional, me motivó, siendo nosotros alumnos del Liceo Juan Pablo Duarte, la Escuela de Educación Física quedaba en la normal, la famosa normal. ¿En la misma? En la normal de varones, sí, la normal de varones. Ahí él me motivó, me dice, ¿y por qué tú no te inscribes ahí en la escuela y te gradúas y así puedes seguir estudiando y además tienes un trabajo? Bueno, sí. Y como era deporte, en realidad pues me gradué como profesor de educación física. Ya. Ahí en el Liceo Juan Pablo Duarte. Que era donde estaba concentrada prácticamente todo lo que es educación física. Todo lo que era educación física. Ya. Maestro, usted sabe que hay gente que entiende que la educación física en la República Dominicana pues necesita en estos momentos un impulso para retomar un espacio, ¿verdad? Como que está perdido, porque en los años 80 me parece que fue cuando se dio el cambio de que educación física pasara a deporte, al Ministerio de Estado de Deporte. Sí. Luego se dio el paso de que volviera a educación también, como que hubo un distanciamiento entre los profesores de educación física y la gente que habitualmente hacía deporte como deporte, como competencia nada más. ¿Alguna inquietud en ese sentido que se haya presentado ahí, que haya distanciado ese acercamiento de los profesores de educación física hacia el área de la competencia deportiva? Mira, realmente en buen dominicano yo no tengo nada ya que perder. Yo creo que la educación física ha retrocedido, pero mucho. Yeah. Yo fui el secretario general de la Asociación de Profesores de Educación Física. Nosotros contribuimos a organizar la educación física
a nivel, vamos a decir, de profesionalizarla, con agruparnos todos. Inclusive creamos, repito, la Asociación de Profesores, luchamos porque el gobierno de ese entonces reconociera la educación física y creara una dirección general, porque la educación física dependía de la dirección de deporte. Era deporte, educación física y deporte. Correcto. Entonces, la lucha de nosotros, pero muy, muy fuerte, porque eso hasta nos iba a costar en parte, a veces hasta la vida, ¿sí? Sí. Una vez armamos un lío ahí en el Eugenio María de Hostos, que muy serio. Ya. Entonces, el Consejo de Estado de aquel tiempo creó la Dirección General de Educación Física Escolar, la especificó, sí, y dejó la Dirección de Deporte aparte. Entonces ya habían dos direcciones generales. Correcto. Y no una que abarcara las dos áreas. Correcto. Bueno, entonces nosotros en ese tiempo, muy organizado, le presentamos al Consejo de Estado. Mira, me estoy metiendo para allá, para lo hondo. Sí, 1962. Al Consejo de Estado sí. Le presentamos una serie de personas que nosotros queríamos que dirigiera la educación física. Entre ellos seleccionamos al señor Vigilio Travieso como director. Seleccionamos, sí. Esa es la palabra. A Vigilio Travieso seleccionamos al señor Adriano Hernández Veloz, sí. Que era profesor de la Salomé Ureña, de los más grandes maestros sí. Que ha tenido el país. Ramón Enrique Matofeli, Papo Gelme, Capejón Díaz, o sea, lo que nosotros entendíamos que eran las personas que tenían más capacidad para dirigir la educación física de ese momento. Sí. Bueno, realmente se creó así un decreto. Decreto nuestro fue al asumir el Consejo de Estado. Sí, pero bueno, se creó la Dirección General con ese personal que habíamos seleccionado. Correcto. Entonces, los años han traído que hemos dado un brinquito para adelante y 50 para atrás. Ajá. Sí, pero muy para atrás. Pero hay gente que dice, bueno, crearon el Instituto Nacional de Educación Física, estamos contentos, somos educadores físicos, tenemos un instituto nacional. Yo recuerdo las luchas públicas, mediáticas, recuerdo lo ocurrido del Ministerio de Deportes, en el Palacio de los Deportes, en el mismo Estadio Olímpico, sí. Los educadores físicos peleando por ese espacio. Correcto. Y un grupo de deportistas como que no eran educadores físicos y entendían que la educación física tenía que estar en el Ministerio de Deportes y no que formara parte del Ministerio de Educación. Cuando se logra que se cree el INEFI o la Dirección, en principio general, de Educación Física Escolar, me parece a mí que fue un triunfo para los profesores de Educación Física. Correcto. ¿Ha habido un cambio de actitud en ellos? ¿Ha habido una metodología que no ha funcionado bien dentro de ese ambiente? La educación física, en esencia, es parte de la educación integral del ser humano. Su lugar es educación, correcto, porque tiene que ver con la formación en la parte física, con la formación del ser humano. Sí. Entonces, siempre y cuando se desligue de su verdadera esencia de educar, ya realmente se está buscando, ha cogido otro sendero, porque eso de hablar de qué bueno es importante, porque grandes atletas, no, eso por supuesto, habrán grandes atletas, pero habrá mejores ciudadanos. Correcto. Los hospitales van a necesitar menos enfermos. Sí. El hombre va a tener capacidad, fuerza para hacer cosas más fuertes. Y trabajar continuamente. Claro. Y producir más. Ahí es que yo quería llegar. Sí. Le da capacidad de producir más. Y si tiene esa formación, pues desde niño, cuando viene a llegar a su adultez o a su vejez, está consciente de la importancia que tuvo cuidar su salud a través de la actividad física. Pero aquí no hay eso. No hay eso. No se valora, no se compra. No. Ya. Es tan así, y que los últimos 3 profesores,
Las últimas 3 personas que han dirigido la educación física no son educadores ninguno de los 3, incluyendo el que está ahora mismo. El concepto político está de por medio. Por medio, está por medio. Ya, bueno. Que no es el criterio que tenían o tienen los profesores de educación física para un instituto tan especializado como Es que luchamos mucho por eso. Correcto, sí. Sí. Profesor, sus años como profesor de educación física los ha compartido con varios colegas y amigos, con cuáles usted se ha llevado bien, con cuáles se ha entendido bien, cuáles usted recuerda con mucho más acercamiento. Hermosa pregunta, diría un televidente. Mira, es tan así que yo tenía en ese tiempo, digo tenía porque algunos ya han desaparecido, 8 compadres que eran profesores de educación física. Compadres. 8 compadres. Que yo le bauticé un hijo o ellos bautizaron los míos. Entre ellos José Eugenio de Fran. Ese era un profesor de educación física que era de lucha olímpica y era hasta campeón aquí nacional. Miguel Robiú, ese era mi hermano voleibolista. Ramón Aybar, ese es mi compadre. Abraham Espaillá, jugador de voleibol, que es mi compadre también. Ricardo Giori Beraria, que eso no hay ni que mencionar quién es, no hay que mencionar. Porque eso de estrella. Es decir, se lo conoce todo el mundo. Entre otros, por si se me escapan algunos de la mente, pero hay más todavía. Sí, una generación valiosa, importante, que aportó mucho, ¿verdad? Que no solamente éramos compadres, que éramos como hermanos, compartíamos como educadores, pero compartíamos la vida privada, tanto de sus esposas como sus hijos también. Sus hijos. Nosotros éramos tíos, éramos familia. Eso no se perdió en el trayecto. No. Ya. Profesor, hay gente que dice, bueno, República Dominicana hoy tiene un nombre hecho a nivel internacional a través de algunos deportistas o de varios deportistas. Entonces la gente solo ve la fama, solo ve el poder mediático de esos atletas y no sabe que hay un grupo de gente detrás, ¿verdad? De las cámaras, de las luces, de los periódicos, formando físicamente esos atletas, que llegan a categoría juvenil o superior, sobre todo a superior, ya ellos formados, la gente lo ve mediáticamente y dice, wow, qué estrella dominicana, pero no sabe quiénes estuvieron detrás formando esos atletas. Así es. El profesor de educación física en el país tiene esa función, tiene esa misión y realmente usted entiende que su generación y la generación posterior cumplieron en cierta medida con esas posibilidades de los atletas dominicanos en Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, en eventos mundiales. Mira, antes el profesor de educación física era el líder no solamente del deporte escolar, sino del deporte a nivel nacional. Era el líder nacional. Yo puedo mencionarte así, que si tú hablas de San Francisco de Macorís y hablamos de un Nazario Ramos, una persona conocida en todo San Francisco y parte del Cibao también. Hablamos de Tavares en Santiago, que era un líder. Si hablamos de la gente de aquí del este, que algunos, porque por estar pasado el meridiano se me escapa de la mente, pero yo te puedo nombrar en todo el país un líder de educación física de San Francisco, de Santiago, de La Vega, los Manolo de la Mota, los Andrés Graciano, ahora me van surgiendo algunos más. El Pidio... Cumba. No, el Pidio, el de atletismo. Ya, no recuerdo. Bueno, por el Pidio. Ahorita lo agarré, sí. Porque ese se graduó junto conmigo en la escuela. Pues sí, y en cada pueblo, en Baní, gente que se graduaron de educación física y que fueron quienes mantenían el deporte a nivel nacional. Los Panela en Barahona, Américo Panela, y así en cada lugar había un profesor que era el que lidereaba el deporte en esa comunidad. En esa comunidad,
aparte de darle seguimiento, nacían en sus manos. Sí, esos muchachos. Las primeras orientaciones. Y lo mandaban a la capital. Mira, muchacho tiene talento, Sí, fulano, trátalo, mira lo que hay correcto, talento correcto. para hacerlo. Profesor, hay un evento grandísimo de la República Dominicana que marca un antes y un después del deporte dominicano. Son los 12 Juegos Centroamericanos del Caribe del 74. En una tertulia que nosotros hacemos cada sábado en el Centro Sanville, en la tarde, hacemos siempre una tertulia un 3 a 7 para hablar cosas, hacer el país y deshacerlo. Pero siempre está el deporte presente. Entonces, conversando con Antonio Valdés, con Lázaro García, el mismo Juan Toncio y otros muchachos. Sí, y otros muchachos, el mismo Alexis Concesión, el mismo Facebook que él ha ido un par de veces. Entonces, nosotros hemos llegado a la conclusión de que esa jornada atlética descomunal en la República Dominicana y en toda Centroamérica, tan descomunal que cambia el curso de la historia dominicana, no solamente en el área deportiva, porque eso relanza el país como destino turístico, Sí. como proyecto comercial de nación, se abren las fronteras en muchos sentidos. Entonces nosotros a lo interno, a lo íntimo de la organización y montaje de esos juegos, hemos llegado a la conclusión de que esos juegos se montan porque existen los profesores de educación física en ese momento, y los profesores de educación física coherenciaron el trabajo de muchos muchachos con talento, con respeto, con orden, con disciplina, para que ellos formaran parte de la planillería, de las comisiones técnicas, de árbitros también, alguna disciplina, pero que ustedes tomaron el comando de organizar desde el punto de vista operativo y funcional junto con Dorvigilio Traviso Soto y su equipo de trabajo, Feiduquel estaba ahí también, de darle forma y estructura a esa parte tan vital de esos juegos. No hubo que traer a todo el mundo de fuera, se trajeron algunos orientadores a decirle a ustedes qué hacer en algunos aspectos, pero que ustedes tienen el personal capacitado, el personal disciplinado y el personal motivado en la actividad deportiva para asumir ese reto tan grande del país. ¿Usted es parte de ese punto de vista? Voy a comenzar diciéndote que yo fui a los Juegos Centroamericanos de Puerto Rico en el 66. Bueno, ya. Yo fui seleccionado entrenador del año por la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, como el entrenador del año por haber dirigido el equipo Centro Social Obrero en el Campeonato Nacional de Voleibol, en el que le derrotamos a La Vega en su propia cancha. Wow. En La Vega. ¿Qué mucho decir? Eso fue 64, 65, 64. Fue antes de la Revolución, sí. En el 64. Eso me dio a mí la oportunidad de que me nominaron entrenador del año de la República Dominicana. ¿Por la Porque algunos creen, sí, algunos creen que es un deporte. No, fue de todos los deportes. Correcto. Yo fui el entrenador del año. Entonces, yo fui a Puerto Rico en el 66 como árbitro de voleibol, porque no voy a decir la causa, porque me apenaría mucho, pero después de yo haber ganado el campeonato nacional como entrenador de Villa Francisca, entonces pusieron a otra persona a entrenar la selección nacional. No, pero es la autera que le correspondía. Como todas las cosas sí, del país, sí, pusieron a otra persona. Como no encontraban dónde ponerme, me dijeron ponte a arbitrar. Wow, Entonces yo me iba a los entrenamientos, sí, a la cancha del Salomé Ureña, a la práctica de la muchacha, yo era el árbitro, y de ahí me inscribieron como árbitro de voleibol para esos juegos. Sí. Bueno, después de eso yo vine tan motivado, inclusive a decirte que yo pité, siendo por primera vez que salía como árbitro, y yo pité el juego final entre Puerto Rico y Venezuela por la medalla de oro. Wow, profesor, qué honor. Y además un reconocimiento a su talento y su capacidad. Entonces vine tan motivado que organicé aquí el Colegio Dominicano de Árbitros de Voleibol. O sea, es una primicia y un aporte que usted hace. Sí. El desarrollo deportivo, además de. Correcto. Sí. Entonces, de ahí, tan motivado quedé
que luchamos para organizar la Federación Dominicana de Voleibol. El profesor Miranda fue el primer presidente, pero el que ideó la idea de por allá de esa federación fue César Padrón, que fue el tesorero, fui tesorero y secretario. ¿En esa gestión? En esa época. Perfecto. Y caminé junto con Ricardo Arias casi todo el país organizando las asociaciones. Sí, pues no existía nada. Incluso los muchachos de Villa Duarte, ahí vamos nosotros también a organizarle los clubes, y las ligas, cosas. Correcto. Todavía hay algunos que están vivos, pueden dar testimonio. Y Oribe, que fue mi compañero y compadre de toda la vida. Ya. Entonces, esa presencia de ustedes ahí en esa época, que están dirigiendo prácticamente el deporte dominicano, se hace sentir en el 74 cuando se montan los juegos aquí en el país, los 12 juegos en el país. Sí. Esa estructura técnica operativa estuvo bajo la responsabilidad de ustedes. Esa presencia de los educadores físicos realmente se sintió así. ¿Se vio? ¿Ustedes participaron ahí activamente en ese montaje? Sí, puedo decirte, como te dije ahorita, que al ser yo el secretario de la federación y árbitro, pues yo con el grupo de varón y hembra, yo era que atendía todas sus necesidades, incluso lo llevé a entrenamiento a Brasil. Duramos un mes entrenando ese equipo en el 73, sí, antes de los Juegos, entrenando los dos equipos. Duraron un mes en Brasil con el entrenador brasileño que había aquí y sí, con el mexicano, un entrenador mexicano que estaba aquí también, que estaba a cargo de él. Y en el caso del montaje de esos 12 juegos, profesor, en el caso de la parte operativa funcional con relación a la coordinación con los profesores de educación física, ¿la manejó don Virgilio, la manejó alguien, Feiduquela? ¿Cuáles otras personas estaban involucradas directamente ahí junto con ustedes? No, Virgilio Guarcés era el director técnico, sí, de los juegos, y Feiduquela su mano derecha, su asistente. Pues nosotros teníamos comunicación directo con ellos. Don Virgilio, que no hay nada que decir de don Virgilio, pues nos atendía a cada una de las disciplinas de sus necesidades. Virgilio era una persona que, como decimos en buen dominicano, que era un enfermo con el deporte. Eso no, él le buscaba la vuelta a todo. Y él tuvo que ver en el montaje general de los juegos. Ya. Profesor, usted es inmortal del deporte dominicano, hay otros profesores de educación física, pero todavía hay gente que dice, yo soy uno de ellos, que han reconocido muy pocos. Yo creo que deben ser inmortalizados una mayor cantidad de profesores de educación física en vida, y si no están en vida también. Yo soy partidario de que hay que habilitar un reconocimiento a muchas personas, propulsores, atletas, entrenadores y profesores de educación física que ya no están con vida, pero que fueron vitales del deporte dominicano. Entonces el pabellón de la fama del deporte dominicano tiene que hacer un autoexamen en ese sentido y empezar a reconocer muchas personas que fueron buenos propulsores, grandes propulsores del deporte dominicano, y otros que fueron profesores de educación física. Entonces está usted, está el profesor Miranda y Papo Hermes. Sí. ¿Usted cree que merecen otros profesores que están con vida ese reconocimiento? Gloria de la educación física, gloria y del deporte dominicano. Nazario Ramos, una gloria fue a Andrés Graciano, sí, una gloria del país también fue los Panela, como dije ahorita, fue que formaron todos esos muchachos del voleibol en el sur. Por aquí por el este está, se nos quedó Arturo Morales. Sí, Arturo en Morales, la Romana, ¿verdad? Sí, el que nos faltó, Arturo Morales, sí, que es el otro de la Romana. Hay varios más de San Pedro de Macorís, donde era la cuna de los buenos atletas de atletismo, valga la redundancia. Sí. Y así mismo, aunque comienzo a nombrar una serie de profesores que eran estrellas, porque la mayoría ya han desaparecido.
Yo he conversado con varios amigos deportistas y cronistas deportivos en ese sentido. No queremos apurar mucho a los ejecutivos del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, pero no estaría mal aumentar un poco la cantidad de reconocidos en cada ceremonia en el mes de noviembre, porque yo creo que reconociendo 10 o 12 personas, vamos a un paso muy lento para reconocer muchas personas que están en edad de ser reconocidos, otros que inclusive han fallecido, que merecen ese reconocimiento. Yo creo que el Comité Ejecutivo del Pabellón de la Fama del Deporte debe hacer un esfuerzo, sentarse, evaluar esa sugerencia que usted hace, que hacen otros dirigentes deportivos connotados como usted, para que el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano eleve a una mayor cantidad de reconocidos anualmente para ser inmortalizados, ¿verdad?, frente a la sociedad dominicana como grandes hombres del deporte dominicano. Yo creo que sí. Sí, tú tienes razón. Además, déjame decirte lo que he estado, vamos a decir, complicando, entre comillas, es que ya hay una serie de jóvenes atletas con mucho mérito que han subido y que ya hasta cumplieron su ciclo del deporte, que también entonces entran y por eso entonces en la fila es el tapón que es de Almao entonces. Correcto. Y se nos están quedando los inmortales con tiempo y edad para hacerlo hace tiempo. Se nos están quedando la gente que sembraron, que hicieron la base del deporte dominicano, porque ya el cupo de los jóvenes entonces no le están dando, como son tan pocos, no le están dando la oportunidad de poder ir reconociendo. Ese que yo te hablé de José Eugenio de Fran, sí, es una gloria de la lucha olímpica. Yeah. Una gloria. Y muchísimos todavía que andan por ahí. Y no están inmortalizados. No están inmortalizados. Digo, no, de educación física nada más vemos 4. Sí, Miranda, Arturo Morales, estoy yo y está Papo Helme. Ya. Y Giori Beraria no está dentro de ese grupo. Giori está dentro del voleibol. Ok, lo reconocieron por esa era parte. Era tácito que Giori en voleibol, que fue su fuerte. Su gran mentor. Su gran mentor. Pero después, inclusive del interior del país, falta hay mucha gente que ha trabajado duro por el deporte y por la educación física a la vez. Sí. Profesor, usted tuvo una Dirección Nacional de Educación Física Escolar. Director general. Director general. Eso fue en el periodo 2000-2004. 2000. No, 96-2000. 96-2000. Ya. 96-2000. En ese momento usted recibió la educación física, ¿en qué condición? Recibo el informe después de que su paso por ahí fue importante, fue eficiente, fue trabajador. Creció la educación física en ese momento. Pero en el momento que usted recibe, ¿cómo recibe usted ese ambiente de la educación física dominicana en esa dirección general? Si tú me preguntas, yo te digo que no, que yo no salí conforme de ahí. Ya. Pero mucha gente dice que sí, que usted trabajó. Bueno, pero no lo que yo creía que debía haber hecho. Okay. Porque déjame decirte que sin ninguna jactancia, la única persona que ha hecho 5 cursos internacionales de educación física he sido yo. Yo hice 2 en México, 4 en México, una de preprimaria, educación física secundaria, y después hice 2 cursos más de educación física de base, como decimos que con los niños de la primera edad. Correcto. Y aparte de eso, hice 2 cursos más de valoración del deporte, aquellos que se hacían en México, muy famosos. Sí. Entonces yo creía que cuando yo supiera todas esas cosas que yo aprendí en esos cursos, lo iba a poder aplicar aquí. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Tú me preguntabas, profesor, ¿qué pasó? Bueno, entonces la lucha por crear el INEFI, un grupo comenzó a distorsionar, a torpedear a gestión, a agruparse en interés de ellos acaparar la dirección, sí, que
realmente lo que se hizo fue que, como te digo ahorita, se desvirtuó demasiado la finalidad, el propósito de la educación física escolar. Correcto. Entonces, me pasé 2 años, fueron 2 años. Ya. Aunque tuve los 4, pero fueron 2, porque los otros 2 se creó en el 98. Ya el instituto. Sí, el instituto. Sí. Entonces ya 99-2000, ya yo estaba en educación, pero ya no estaba dirigiendo el INEFI. Ya. Entonces ahí pasamos los 2 años en lucha, que sí el Congreso, que llevando papeles para acá, y en realidad no se pudo trabajar. Se tornó bastante difícil. Sí, demasiado. Ya. Bueno, eso dice bastante de los profesores de educación física, porque hay un grupo que realmente luchó por esa conquista. Luego que luchó por la conquista, entonces tuvo el inconveniente de que profesores de educación física no estaban al frente del instituto. Y aparentemente la situación ha continuado desde ese punto de vista. De mal en peor. Yo creo que usted fue el último profesor de educación física que ocupó esa posición. No. Aparte usted... Daniel Lara, que es educador. Fue un excelente director de educación física. Ah, ya. Sí. Y contó con el respaldo y el apoyo estatal para hacer la gestión. Sí, él te hizo, porque Daniel Lara, de verdad que si no es el mejor de los mejores profesores que ha tenido el país y de los mejores directores, si no es el mejor. Dentro de la educación física dominicana. Sí. Y es una persona estrella, joven, es una persona joven. Sí, una estrella. Ya. De esa generación surgió a partir de la enseñanza de ustedes. ¿O él vino de otra camada? No, eso es de esa camada. De esa camada de ese posterior. Tiempo, sí. Ya. Qué bueno, magnífico. Yo recuerdo que educación física tenía en los años 70, me parece que es, u 80 por ahí, porque yo estaba interesado y por poco ingreso allá a estudiar educación física, que uno iba prácticamente a un retiro, dormía y todo allá, vivía ahí en el... Eran internos y el semi-interno. Exacto. Esa etapa se perdió, se quitó por alguna razón dentro de la educación física, o ya no era práctica dentro de la estructura de educación. No es práctica, te voy a decir por qué. Yo he tenido la oportunidad, la dicha, de participar en la creación cuando doña Ligia Amada Melo fue ministro de Educación. Doña Ligia, modestia aparte, me mandó a buscar. Dijo, yo era director de recreación, que después vamos a hacer un programa de recreación. Sí, perfecto. Y tú supieras. Magnífico, me para interesa. hablar de la recreación. Cuente con el espacio. Oye, para hablar de la recreación. Sí, solo recreación. Y doña Lía me dijo, yo te mandé a buscar porque yo quiero que tú seas el director de educación física. Ya. Estando un grupete de gente detrás del partido en la puerta ahí, esperando el nombramiento nada más. Wow. ¿Qué fulano? ¿Qué perencejo? ¿Qué fulano? Sí. Bueno, ella me mandó a buscar a mí. Ya. Esto lo digo con mucha propiedad, porque doña Lía está viva y va a durar muchos años más. Y ella puede ver este programa, y cualquier aliado de ella puede ver este programa familiar. Desde luego. Entonces, ¿fue en base a mérito que alguien le dijo, o ella lo llamó, dijo, tráeme a César Padrón que yo lo conozco? Así, tráeme a César Padrón, porque ella y yo fuimos compañeros en el Liceo Juan Pablo Duarte. Y ella como profesora de química, pedagogía, física, de pedagogía. Sí. Y yo como profesor de educación, ya ella me conocía. Además, además, yo era quien impartía los cursos de educación física del área cuando educación tenía educación en sentido general. Sí. La parte de educación física la impartía yo y ya ella me conocía por esa parte. Entonces me dijo, digo, pero doña Ligia, director soy yo. Yo era director de recreación. Sí. Me dice, no, hombre, no, tú eres director de pelota. No, tú eres que eres maestro. Tú lo que eres un maestro. Y yo te quiero a ti aquí como maestro. Eso le causó algunos bembitos, como decimos, de los compañeros del partido. Me imagino. Pero fue tan así, que ellos empujaron por el INEFI. No era nada más que para ocupar el cargo de educación física,
porque del lado de ellos no encontraba por dónde entrar. ¿Me entiendes? No había forma, ¿no? No había forma. No había forma. Porque doña Alía creía en mí, creía en mi honestidad, Correcto. modestia aparte. Sí. Y en su conocimiento técnico. Y en mi conocimiento. A toda prueba. Entonces por ahí no había por dónde entrar. No. Entonces creando un organismo que totalmente no ha hecho nada, de verdad, de lo que debía hacerse, no ha hecho nada. Ya. Con presupuesto, con bastante presupuesto. Sería un hipócrita si yo dijera, no, eso no. Yo creo que un escalón que subió la educación física Sí. de dirección general a un instituto nacional. Sí. Eso es un logro. Sí. ¿Verdad? Casi un ministerio. Pero los políticos se apoderaron de eso. Ya. ¿Me entiendes? Se apoderaron de ellos y ya no lo sueltan. Ya no la sueltan. No, maneja presupuesto, profesor. Pues nada más tenemos que ver cuáles han sido los últimos 3 directores del INEFI. ¿Quién han sido? Mesa, ¿verdad? Que Sí. Mesa es mi amigo, me aprecia mucho. Lo Pero conocemos. Mesa no sabe nada de educación física. No, un El ejecutivo. otro, el del partido, que era del PLD, ahora del PR, qué sé yo cuánto. Sí. Y ahora este El muchacho, director. que es lo que es periodista, no sé si será bueno o malo ustedes. Bueno, Alberto es una buena persona. Buena persona, Pero sí. experto en el área, Buena experto en el persona, área, sí es, buena persona, no, sí. tenemos que reconocer que Sí, no, sí, que no es sí. así, porque Sí. que no podemos tapar el sol con un Sí, dedo. sí. No, jamás de eso. Profesor, su paso por la educación física tiene que ver con las Olimpiadas Especiales. Yo recuerdo ese programa que empezó a aplicarse aquí, creo que fue en los 1978, 80. Yo estaba en el Ministerio de Estado de Deporte y iba mucho también al Ministerio de Deporte y yo veía el afán de un grupo de técnicos que empezaban a aplicar esas estrategias y técnicas de las Olimpiadas Especiales, porque nosotros solamente teníamos la actividad deportiva como competencia normal y habitual. No pensábamos en que ese sector, con problemas, ¿verdad?, físicos, motrices, psicológicos, tenía derecho a recrearse también y participar. No, y a su salud. Y a crecer, su salud. sí, mantener y crecer Mejorar su salud. su salud. Correcto. Entonces usted tiene una parte significativa dentro de ese programa y es bueno que los receptores de diálogo del siglo XX, profesor, conozcan parte de esas vivencias suyas ahí. Yo sin modestia, una profesora de educación especial llegó un día a la Dirección General de Recreación. Sí. El nombre se me va a escapar, ya vive en Estados Unidos. Me dijo, profesor, me dijeron que viniera a hablar con usted, porque yo quiero organizar los Juegos de Olimpiadas Especiales. Y me dijeron que la persona que me podía ayudar era usted. Digo, ¿cuándo usted quiere esos juegos? No, cuando usted me diga, pues ya, vamos a comenzar a organizar. Así, ¿no ves? Así mismo. Vamos a comenzar a organizar los juegos esos de una vez. Oh, para usted, profesor, no es fácil. De verdad que sí. Fue tan así que entonces comenzamos principalmente con rehabilitación, que es la fuente. El área que está ligada y vinculada a ese grupo de personas. Y que tenía más fuerza aquí Sí. a nivel social y a nivel de conocimiento. Sí. Bueno, y comenzamos por ahí con el profesor Juan Sabiñón también, que era una estrella, es una estrella en la educación especial. Sí. Comenzamos a organizarlo por ahí. Incluso fuimos tan atrevidos, que organizamos aquí los centroamericanos de educación especial. Wow. Estoy hablando, yo no era experto de nada, yo estoy aprendiendo sobre la marcha. Entonces traímos a Cuba y a Puerto Rico. Y nosotros hicimos lo primero de que centroamericanos, ahí están los periódicos, tienen las reseñas, todas las fotografías y todo. Bueno, y por ahí comenzamos, y comenzó el entusiasmo, comenzó a integrarse mucha gente y se ha integrado nada más y nada menos que el doctor mi gurú que me... José Joaquín. No. Casi alta. Escúcheme,
No, que, está bien. que con los años se pierden ya. Lo buscamos ahora. El doctor César Mella. César Mella, el psiquiatra. Oye, César Mella. siendo tocayo mío, yo no me acuerdo. Hay que darme una pela con eso. No, hombre, no. El doctor César Mella. El doctor César Mella magnífico. fue presidente de las Olimpiadas Especiales, incluso llevó el primer grupo a España, el primer grupo que participó. Sí. Y entonces de ahí comenzamos a organizar todas las escuelas especiales del interior del país y celebramos los primeros Juegos Nacionales de Olimpiadas Especiales. Wow, eso estamos hablando de qué año más o menos, profesor. 80, 85, o un poquito más. No, 83, 85, por ahí. Ya. Sí. Las Olimpiadas Especiales luego han crecido, profesor, en el país. La gente ha creído en que es necesario mantener ese programa. No se hace como tan a menudo actividades en ese sentido, pero hay un perfil de mantener en desarrollo ese programa de educación en materia de educación especial. Mira, yo como maestro, a mí me gusta poco el bulto, el bulto, a mí me gustan las cosas. Yo comencé a organizar Olimpiadas Especiales llevando los niños especiales de todas las categorías, sordos, los que tienen problemas de visión, sí, al Centro Olímpico, y creamos los sábados los entrenamientos especiales. Uy, sí. Inclusive se llevaban una guagua de Los Minas, sí, una escuela especial que hay allá, lo trasladábamos, y todas las escuelas especiales de la capital, los sábados en la mañana, hacían sus entrenamientos en el Centro Olímpico. Eso se llenaba de niños especiales. Padres, madres, tutores, todo el mundo con ellos. Y eso yo repito, con mucha propiedad, porque yo tengo todos esos documentos. Yeah. Inclusive perdimos a Virginia Vicioso, que era una señora de atletismo, sí, que era una estrella y ella amaba a esos muchachos. Ella murió. Sí. Y ella se encargaba de organizar, y Juan Sabiñón se encargaban de organizar esos grupos. Todos los sábados se llenaba el Centro Olímpico para las Olimpiadas Especiales. Ahora no sé cómo están. Lo que yo sé, cuando es un evento, todo el mundo se prepara y va. Yeah. Pero el pensamiento mío era permanente. Correcto. O sea, que eso se hiciera siempre, de manera permanente. Maestro, hemos conversado ya durante 57 minutos de esas enseñanzas tan importantes que usted nos ha dado. Nosotros vamos a finalizar por hoy el programa, pero con el compromiso que usted hizo públicamente hace unos minutos de venir a conversar sobre recreación solamente, para que los amigos receptores de Diálogo del Siglo XX pues se mantengan edificados sobre su labor y sobre la importancia de la educación física y la recreación en la formación integral del individuo. La recreación es base, es una necesidad del ser humano, una necesidad, porque cuando termina el ciclo escolar, entonces ¿qué hacen esos seres humanos? Nada. Ver el juego de béisbol, por eso en Estados Unidos se llenan esos plays que la gente se asombra cuando ve cada evento, sí, porque a ellos les ha quedado desde su nivel escolar, universitario, donde tú sabes que se compiten, sí, en los juegos universitarios, pues le queda eso, esa esencia, ese conocimiento, ese interés por el deporte. Y entonces ellos le dan seguimiento a sus hijos, por eso llevan sus niños. Sí. Es raro no ver cientos de niños, miles de niños, 3, 4 años, sentados con su papá y su mamá, sí, viendo un juego de béisbol, casi toda la semana. Y yo no sé lo que está pasando ahora ya, pero ahora es que hay gente en esos plays. Sí. Es un lleno. Mi mujer y yo vemos los partidos de béisbol, y eso es una cosa que, como decimos, no cabe ni un mandado. Bueno, le agradezco mucho, profesor. Yo sé que hizo un esfuerzo, un sacrificio. Para mí, pues, usted me honra con estar aquí en Diálogo del Siglo XX, y yo sé que los amables receptores de nuestro espacio van a disfrutar estas experiencias. Infinitamente agradecido, profesor. Amigos, hasta el próximo sábado en otro Diálogo del Siglo XX.